Violaciones cotidianas. Análisis feminista sobre la atención ginecobstétrica dominante. Sus raíces, modelos, prácticas e implicaciones. La manera como somos atendidas durante las consultas ginecológicas, la gestación, los abortos, el parto, la cesárea, ¿es solo una cuestión médica y científica? ¿O por el contrario, es un reflejo de la sociedad en la que vivimos y el lugar que las mujeres ocupamos en ella? Mi nombre es Violeta Osorio, soy feminista, activista, y en este espacio te invito a hablar y reflexionar sobre violencia ginecobstétrica. Una invitación que sé que es por lo menos incómoda, pero urgente. Nuestras vidas mutiladas, nuestra sexualidad rota, nuestros cuerpos vejados no aguantan un solo eufemismo más. Ni más excusas, ni tibiezas. Nos están violando. Hace décadas, la crueldad y la tortura campan a sus anchas en lo que nos aseguran es el mejor día de nuestras vidas. Episodio 2. De abejas y de flores. De niños y niñas, todos y todas escuchamos más o menos la misma historia. Papá y mamá se quieren mucho, se besan, se acarician y papá introduce en mamá la semillita que ella habrá de cuidar y que después de 9 meses se transforma en él o la amada bebé. Mamá es solo un terreno fértil, circunstancial, podría ser otra, podría ser cualquiera. Lo que importa es la semillita de papá. Este es uno más de todos los relatos y conceptos que iremos escuchando e interiorizando a lo largo de nuestra vida. Él la penetra, él eyacula, él embiste. Ella es un agujero complaciente. Ella se tiende, recibe y sonríe. Nos bombardean con imágenes de penes erectos, fuertes, ávidos de vida y vulvas quietas, pasivas, abiertas y disponibles. Adjudicarle a la fecundación rasgos del amor romántico, sus roles y estereotipos de género, no tiene una función pedagógica ni facilitadora del aprendizaje. Solo se trata de un mecanismo que naturaliza y legitima las desigualdades entre hombres y mujeres y la opresión que padecemos las mujeres por nuestra condición de sexo. Extracto del libro Mujeres Invisibles, Partos y Patriarcado, de Violeta Osorio y Francisco Saraceno. Y hoy quiero invitarles a reflexionar sobre un tema que siempre pasamos por arriba y que parece incluso muchas veces nimio y solamente una cuestión del cuentito, ¿no? Ese cuentito que le vamos a contar a nuestros hijos e hijas, ese cuentito con el que aprendemos la fecundación, ese cuentito que en realidad está construyendo toda una estructura de pensamiento, está construyendo todo un sistema de creencias. Y lo importante es entender que somos la sociedad que somos porque tenemos las creencias que tenemos. Son las creencias, es el marco de creencias el que nos habilita el mundo, el que nos marca lo posible y lo imposible, el que nos dice qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, qué es lo que está penado y qué es lo que está aplaudido. La violencia, principalmente, se sostiene en un sistema de creencias. Es la violencia cultural la que sostiene y alimenta el resto de violencias. Algunos ejercen la violencia de una manera directa y concreta, algunos lo hacen de una manera más solapada, algunos son bastante, explícitos en su violencia, algunos van a la guerra, otros pegan gritos, hay como toda una gama de esa violencia, pero hay una violencia en la que participamos todos y todas y es la violencia cultural. Es justamente esa que está inserta en la cultura, en las creencias, en los cuentitos que todos y todas transmitimos, compramos, defendemos. Entonces yo quisiera preguntar, que es una pregunta que me hago mucho a mí misma, ¿no? ¿Y si todo fuera una mentira? ¿Y si todo lo que nos han contado acerca de la vida fuera una mentira? Digamos que, ¿qué pasaría si fuera solo un punto de vista de alguien que luego el resto aceptamos como válido? Y acá es importante tener en cuenta que cuando digo alguien, me refiero a varones. Digo, quienes han construido principalmente el sistema de creencias en el patriarcado son los varones y principalmente aquellos que ostentan más poder, que son los varones padres, ¿no? Entonces, ese alguien o ese algunos
tiene nombre, tiene rostro, tiene una vida concreta y tiene intereses concretos en que las creencias que tengamos y los puntos de vista que tengamos sean los que se sostengan como válidos. En general, las mujeres terminamos aceptando estos puntos de vista y estas creencias porque una de las creencias es la idea de que si transgredimos esa norma, si transgredimos ese límite que se nos ha impuesto o esa vida que se nos ha marcado, detrás de eso está el mundo de los monstruos. Un poco como la idea de cuando los mapas de la Tierra plana, donde se veía la Tierra absolutamente plana, y de golpe se veía el horizonte y más allá el mundo de los monstruos, ¿no? El patriarcado se delimita de esa manera y nos dicen esto es lo posible, si transgredes eso te caes al mundo de los monstruos. Y nosotras vivimos con miedo, porque tenemos muchas razones para tenerlo, porque a lo largo de nuestra vida hemos vivido muchas situaciones de violencia cotidiana, sistemática, por el mero hecho de ser mujeres, pero violencias a las que se les ha subido el volumen cuando nosotras nos hemos salido de la norma. Pero volvamos a la pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si en realidad todo fuera un punto de vista de alguien más que luego el resto fuimos aceptando como válido? Y nos lo fuimos pasando de generación en generación como una verdad absoluta. Con él, en este caso, cuando papá y mamá se quieren mucho. Y si en realidad cuando estamos mirando el mundo, cuando decimos que vamos a estudiarlo, investigarlo, digamos, los señores de la ciencia, no lo estamos haciendo desde la pregunta realmente de ver qué es este mundo y qué tiene para nosotros y nosotras, sino desde la necesidad de corroborar eso que ya concluimos y que sostiene la realidad tal cual es. Una de las cuestiones muy interesantes en relación a la medicina y en relación a la ciencia es justamente su visión androcéntrica, que es algo de lo que me interesaría que en algún otro episodio poder como profundizar eso. Esa mirada androcéntrica ya parte de la idea de un modelo de lo ideal, lo perfecto, lo bueno y lo correcto. Y muchas veces lo que se ha hecho, y esto se ha ido descubriendo, digamos, con el transcurso del tiempo y de seguir ahondando en esto, en este espíritu investigativo, es que se ha descrito una ciencia y se ha descrito un modelo científico para corroborar, para sencillamente decir que lo que ya se había dado por hecho, que el hombre es más fuerte, que el hombre es mejor, que el hombre es más capaz, que el hombre es el modelo, es el ideal, que el varón es lo que se tiene que hacer y que las mujeres estamos enfermas, somos patológicas, estamos dañadas, nuestro cuerpo no funciona bien, sencillamente para sostener eso. O para sostener la idea de que vivimos una sociedad violenta y que no hay otra posibilidad más que la violencia, porque miren que en la naturaleza también sucede, ¿no? O sea, la ciencia se ha encargado no de investigar el mundo durante mucho tiempo, porque la ciencia responde al patriarcado, sino sencillamente de ser de alguna manera su secuaz y su aliada para validar lo que ya se dio por hecho. Pero bueno, volvamos. Por un momento voy a pedirles que cierren los ojos. Y quiero que piensen en la imagen que les aparece cuando yo digo concepción o fecundación. Sencillamente lo que aparece, tal y como sea, lo que sea, fecundación, concepción. ¿Cuál es esa imagen rápida? Esa imagen dominante, esa imagen que hace tac y está en la cabeza. Podría apostar que la mayoría de ustedes tuvo en su cabeza esa imagen fija de un óvulo quieto y pasivo, que parece que está flotando en la nada, ¿vieron? Que parece como en el espacio sideral y flota el óvulo, y está ahí quietecito, pasivo, y que es a su vez asediado por millones de espermatozoides que están intentando romper sus barreras, ¿no? Algo que a mí personalmente me lleva a la imagen de los castillos medievales que eran conquistados, ¿vieron? Esas imágenes de la gran puerta, de las grandes fortalezas y esos grandes árboles que armaban, como esos grandes, tiene un nombre, de madera, con los que armaban, y un montón de hombres agarrados de un lado y del otro, golpeando contra la puerta, hasta que finalmente las barreras caían. Bueno, esa es la imagen que a mí me viene, que a mí me lleva, ¿no? Cuando pienso en ese óvulo quieto pasivo con millones de espermatozoides que están golpeando con la idea de que van a entrar. Lo cierto es que el cuento de la concepción con el que crecimos la mayoría, que en definitiva, y acá es lo importante, no es el cuento de la concepción en sí mismo, o solamente el proceso, o solamente cómo es que esto funciona, sino que en definitiva es la narrativa del origen de la vida, y por ende el por qué y el para qué estamos vivos. Bueno, ese cuentito, esa narrativa, es una historia de lucha, de competencia, de hostilidad y violencia.
Es la clásica historia de la ley del más fuerte y la competencia por la supervivencia. O sea, ¿para qué venimos acá? Para competir, para ser el más apto, para competir, para sobrevivir en un mundo que es hostil, en una realidad en la que hay carencia y no hay para todos. Entonces, la única lógica posible es la lógica de la guerra, ¿no? Una historia que, por supuesto, amalgama la vida a la guerra como origen y sentido, ¿no? Y que tiene un fuerte componente machista y misógino. El óvulo quieto y pasivo, los espermatozoides son los héroes de la historia. Pero bueno, esto es lo que nos dice la ciencia, ¿no? O sea, la ciencia es inobjetable. ¿Qué carajos estoy haciendo yo tratando de encontrarle el pelo al huevo a la ciencia que ha dicho que esto es lo que sucede, que esto es lo que pasa? Y no hay una interpretación. ¿No hay una interpretación sobre lo que está pasando? ¿No es una manera de pensar? ¿No es una apuesta política la manera como nos han enseñado la fecundación? Ahora, por siglos la narrativa de la fecundación se ha centrado en la figura de los espermatozoides y su viaje, que es épico, hasta conquistar incluso a la fuerza a ese óvulo pasivo, flotante en el espacio de la nada, ¿no? Hago mucho hincapié en esto del espacio de la nada, porque el espacio de la nada es el cuerpo de una mujer. Y eso es importante. Un espacio que no es nada, que no merece ser nombrado ni contado. Pero bueno, vemos a este óvulo pasivo, cuyo único sentido y destino es ser penetrado y elegido. Porque si no, le espera la muerte. Hemos escuchado cada vez que se nos ha relatado la concepción, la fecundación, ya sea que empecemos con la cigüeñita de París o que empecemos con papá y mamá se quieren mucho o que seamos muy técnicos y hablemos del pene, la vagina, la vulva, no importa. Pero siempre escuchamos sobre la fuerza, la velocidad, la resistencia de los espermatozoides. Esos héroes competitivos, vigorosos, que se juegan la vida, literalmente, para garantizar la reproducción de la especie. Mientras que el óvulo, que ni siquiera merece un nombre femenino, siempre buscándole el pelo al huevo, pero sí, así es, lo único que está haciendo es esperando pasivo y dócil, casi rogando por su vida, esperando que un espermatozoide lo elija e irrumpa con violencia en su interior y de esa manera lo salve de la perdición, ¿no? Porque ya se sabe que van a irrumpir con violencia en él y él está esperando eso, porque es la única manera de ser salvado de la destrucción. La victoria y el poder son del espermatozoide. Es el que fecunda y conquista al óvulo, que está ahí, envejeciendo, muriendo a cada segundo, mientras espera por ese espermatozoide, caballero andante, príncipe azul, que le dé sentido a su existencia. Sin ese encuentro feroz, agresivo, ese encuentro de conquista, en términos de lo que es el amor romántico, que no es otra cosa que una lógica y un lenguaje de guerra y dominación, se va a ver destinado a la maldición de la menstruación, el fracaso de ser mujer y no ser madre. Interesante, muchas cosas son interesantes, ¿no? Pero aunque la fecundación sucede en el cuerpo, en nuestro cuerpo, como mujeres, la narración se centra en el papel del varón. Y aquí vuelvo a hacerle la analogía de que siempre se nos muestra un óvulo flotando en la nada, como si nosotras estuviéramos absolutamente vacías por fuera, por dentro, perdón, absolutamente vacías. No hay nada, lo único que nos da sentido, lo único que nos llena, lo único que nos completa es ese varón, en forma de espermatozoide, en forma de falo, en forma de compañero de vida, en forma de hijo, en forma de lo que sea, pero es lo que nos da la consistencia, es lo que nos da la completitud, es lo que nos da el relleno. Y esta imagen de eso que flota en el espacio de la nada misma, también la tenemos con la gestación. Muchas veces la gestación se muestra de esa manera, un bebé que flota en la nada, donde no tenemos el más mínimo registro de dónde sucede eso en nuestro cuerpo. Y esto es muy importante porque cuando las mujeres queremos
tratar de llevar, a tratar de entender qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo, no sabemos, porque siempre se nos ha mostrado un espacio vacío, un espacio absolutamente vacío que su único destino es ser llenado. Entonces yo no sé como mujer, no tengo información, y como no tengo información sobre mí, sobre lo que pasa en mi cuerpo, sobre lo que sucede, no tengo registro sobre él y no tengo poder sobre él. No sé dónde sucede, dónde es que queda el útero, dónde las trompas, ¿qué son las trompas? ¿Dónde están puestas? No tengo localización dentro de mi cuerpo, tampoco cuando estoy gestando, ¿no? Pero bueno, sucede en nuestro cuerpo y la narración se va a centrar en el papel del varón. No sabemos casi nada del viaje del óvulo antes o después de la fecundación. O sea, el cuento del óvulo empieza con las mujeres ovulan, ¿listo? Los espermatozoides entran, el hombre eyacula, sucede todo esto, van, corren, nacen, encuentran y se implantan el útero. Buenas, o sea, ¿y el óvulo? ¿Qué pasó con el óvulo? ¿Qué pasó antes? ¿Cómo sucede ese proceso? Es algo que no, pero no solamente que no sabemos casi nada de él, sino que por supuesto no hay odisea, no hay relato heroico, no hay una historia ante la cual podamos conmovernos y aplaudir al final como lo hacemos con los espermatozoides. Que decimos, wow, ganó la vida, ganaron ellos, tan fuertes, tan motivados, tan competitivos. No hay adjetivos grandilocuentes ni descripciones motivadoras porque, como toda escena que remite al papel de las mujeres, nuestro único destino es estar disponibles para que hagan con nosotros lo que carajo quieran y lo único que hacemos es nuestro deber, que no merece ni una letra. ¿Por qué es eso? No tiene otro sentido. Y acá es importante, les voy a pedir que volvamos a la escena del clímax que nos han enseñado, ¿no? De la fecundación. Esta que les decía, de cierren los ojos a ver qué aparece en su cabeza. Que son estos espermatozoides poderosos que están golpeando al óvulo hasta romperlo e irrumpir en él. Y acá es muy claro la bajada de línea, es muy claro el mandato. Para ellos, conquistar o morir. Para nosotras, asumir la violencia y el daño como parte de nuestro destino inherente. Aprendemos y transmitimos un proceso reproductivo en el que la clave es la competencia y la violencia. Y el rol protagónico, la lucha de los varones. Mientras las mujeres simplemente estamos a disposición de ellos. Y eso es mucho más que un cuento de un proceso reproductivo. Eso es mucho más que un relato sobre un proceso. Esa manera de contárnoslo, esa manera es, por supuesto, una decisión política que va a determinar nuestro derrotero como humanidad. Porque se establece como el diseño de especie. Se establece como el cómo, el por qué, el para qué. O sea, cuando nosotros nos remitimos a cómo se origina la vida, lo que vemos es la supremacía del varón, la sumisión de la mujer, vemos la lucha, la conquista, la violencia, la competitividad, con lo cual es nuestro destino como humanidad. O sea, vinimos para eso, así lo quiso Dios, la Pachamama, la tierra, el universo, la biología, la naturaleza, pero así lo quisieron, nos diseñaron así, no tenemos otra opción, no tenemos cómo salir de esos esquemas, ni de la supremacía, ni la sumisión, ni de la violencia, ni de la guerra, ni de la lucha, ¿no? Y para eso también voy a pedirles que hagamos un salto de esta idea del proceso reproductivo y vayamos de lo micro a lo macro. Vamos a ver eso, les voy a pedir que veamos eso que hemos llamado la historia universal, ¿no? Eso que también es ciencia, porque además se ha estudiado y se ha preguntado a mucha gente y tenemos evidencia y hemos ido y podrá ser un poco menos exacta que la biología que nos habla de esto, pero es ciencia también y que además es la que también nos está imponiendo el rumbo de nuestra especie porque nos dice de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y si nos centramos en eso que es la historia universal, hay algo que va a aparecer rápido y claro.
Piensen en eso, piensen en la historia universal. Si pudieran hacerse una línea de tiempo y decir, bueno, si yo tuviera que resumir la historia universal en 3 palabras, en 3 hitos, en 4 cosas. Y lo que vamos a ver es que la historia universal es una secuencia de guerra, una secuencia de conquistas, una secuencia de competencia. Es el elogio al viaje memorable de los varones y el silencio absoluto de las mujeres. Esto para mí, digamos, este tema para mí tiene implicaciones muy grandes. No solamente porque soy mujer, no solamente porque este proceso sucedió en mí 2 veces, no solamente porque soy activista en este tema, sino básicamente porque soy madre de 2 mujeres. Entonces, recuerdo el día en el que mi hija mayor, Kiara, me preguntó sobre este tema, ¿no? Cómo era la fecundación, qué pasaba, cómo es que era esto, cómo el papá y mamá se quieren mucho. Obviamente ya tenías cierto marco, porque siempre es una historia que se nos cuela por todas partes. Y yo, por eso les digo que para mí este es un tema muy importante, porque desde el momento en que yo supe su sexo, me he sentido en el enorme compromiso que significa criar a una mujer, en mi caso ahora 2 mujeres, en un mundo que es machista y misógino. De hecho, mi llegada al feminismo está radicalmente relacionada con el ser madre de mujeres. Como que eso fue en el hecho de encontrarme con una hija mujer en mis brazos y empezar a pensar que todas esas cosas por las que yo había pasado, por las que yo seguramente pasaré, todas esas que tal vez no me había dado cuenta que había pasado, pero todo eso en algún momento podía pasarle a ella y que encima le iban a culpar por la pollera corta, por estar siempre en el lugar equivocado con la persona equivocada, digamos, todas estas cuestiones que hacen a la violencia machista y misógina le podía pasar a ella, fue lo que me hizo a mí romper con esta verdad de, bueno, el mundo es así, ¿no? Pero bueno, desde ese momento me he puesto mucho en la labor de tratar de evidenciar cuál es el impacto de las imágenes que construimos, de los simbolismos y mensajes con cada cuentito, con cada verdad absoluta, con cada el mundo es así que les transmitimos. La historia que les contamos sobre las cosas, así, desde cómo se originó el mundo, así de grande y hermoso, hasta la cosa más nimia que nos vamos a imaginar, arma en sus cabezas el mapa de lo posible y lo imposible. Esto que les decía del sistema de creencias. Hacemos lo que hacemos porque creemos que podemos hacerlo, si no, no lo haríamos. Arma esto, el mapa de lo posible, de lo imposible, lo bueno, lo malo, lo que se supone que les toca vivir, sentir, hacer, en este caso por el hecho de ser mujer. Así que cuando ella vino con esta pregunta, rápidamente en mi cabeza se armó el rompecabezas. Y vi cuáles eran las verdades. Seguramente habría otras muchas cosas que podría pensar, pero en ese momento pensé concretamente en 3 verdades que estaba a punto de transmitirles con esa historia de papá penetra, ¿no? Papá porque sería nuestro caso, pero el varón, ¿no? Como toda esta historia. Y me di cuenta que transmitirle esta historia era decirle, primero, que el sentido y el significado de la vida es la competencia, es la guerra, es la violencia. Al fin y al cabo ese es nuestro origen. Digo, si no tienes ningún otro registro y preguntas, si yo te digo el origen de la vida comienza con una guerra, con una competencia, pues obvio, vengo de ahí, voy para ahí, soy eso, no hay otra opción posible. Lo segundo, que las mujeres, al igual que el óvulo, porque el óvulo es el personaje que representa a la mujer, es el símbolo de la mujer, ¿no? Que en ese caso es pasivo y encima, bueno, ya les dije, el cuerpo ni siquiera aparece. A lo único que debemos aspirar es a ser elegidas por un hombre, aunque sea a la fuerza, aunque implique daño, aunque implique sufrimiento, pero es en esa elección, en ese ser llenadas, en ese ser irrumpidas, en ese ser conquistadas, que encontramos sentido, que encontramos significado, que encontramos posibilidad de trascender. Y lo tercero, por supuesto, es que nuestra historia como mujeres, exactamente igual que la del óvulo, no merece ser contada.
No importa, es un gran vacío. Se podrán imaginar que estaba dispuesta a mentir si era necesario, con tal de no transmitirle ese destino de vida. Lo gracioso es que no fue necesario. Busqué en Google, San Google. Encontré con que desde hace ya varios años hay estudios que desmienten por completo este cuentito del horror. Desmienten por completo mezcla de amor romántico y caballero andante épico. Lo desmienten. Y justamente de lo que hablan es que el inicio de la vida, en realidad, si lo vamos a poner en términos de interpretarlo, es una historia de solidaridad, es una historia de atracción, es una historia de elección. Punto 1. Los espermatozoides no luchan ni compiten entre ellos. Viajan juntos hacia el óvulo. No están luchando, no están compitiendo, están viajando juntos. Eso es, boom, primer tema. Los fluidos de las mujeres son un terreno fértil, son aptos y los nutren y los sostienen en ese viaje. Esto lo digo porque una de las cuestiones con las que yo me encontré cuando estaba buscando información, aparecía también la idea de los fluidos de las mujeres como un terreno hostil, ¿no? Lo que hacía aún más dramática la lucha de los espermatozoides. Estaban luchando entre ellos y encima con un entorno que era hostil, ¿no? O sea que de alguna manera las mujeres en ese caso éramos a la vez la princesa encerrada en la torre, que vendría a ser ese óvulo, y al mismo tiempo el dragón enfurecido que la está cuidando, ¿no? Esos fluidos que quieren matarlos, que quieren acabar con ellos, este cuerpo de las mujeres que es intrincado, que es complicado, que es peligroso, los pobres espermatozoides que viajan en medio de las llamas, ¿no? Como esa idea también está. Bueno, lo cierto es que los fluidos de las mujeres en el momento en que estamos en la etapa fértil de nuestro ciclo, son aptos y están nutriendo y sosteniendo a los espermatozoides en ese viaje. Y aquí viene la verdad maravillosa. Ellos no irrumpen a la fuerza en el óvulo, a ver quién la conquista, mientras los perdedores mueren por ineptos, porque esa era la idea, ¿no? Entran y los otros murieron, idiotas, haber llegado antes, ser más fuerte, ser más apto. En realidad, lo que sucede es que cuando llegan al óvulo, ellos introducen la cabeza dentro del óvulo, en algo que es permeable, no están golpeando, no están rompiendo, no están haciendo absolutamente nada de eso, sencillamente ingresan en ese ámbito que es permeable, introducen la cabeza, y si con esto pensaron que era wow, escuchen lo que viene. El que elige a cuál le da entrada, y no porque sea el más macho, o el más fuerte, o el más apto, o el que llegó primero, o el que la rompió más fuerte, sino porque es el que mejor combina con su material genético, llamémoslo atracción si se quiere, es el óvulo. El óvulo es el que determina cuál es el espermatozoide que ingresa, porque es el que le gusta, porque es el que la calienta, porque es el que le hace palpitar, porque es el que la moja. Así de sencillo. En esa medida el óvulo no es un elemento pasivo, es quien elige, es quien toma esa decisión. Y el resto de los espermatozoides no mueren inmediatamente, sino que acompañan con el movimiento de sus colas el viaje del óvulo ya fecundado hasta el útero. De hecho, ese movimiento de las colas es muy importante para que puedan llegar hasta el útero. Con lo cual, no compitieron a la entrada, no se hicieron el macho poronga, no estaban en terreno hostil, no rompieron al óvulo a ver quién era el más violento y se quedaba con él, y los que no murieron por idiotas, sino todo lo contrario. Se acompañaron, viajaron juntos, había un terreno fértil, un terreno
apto, que los sostenía, como si los estuviera animando, vení para acá, ellos ingresan en el óvulo desde el lugar de, hola, estoy acá, ¿qué onda? El óvulo elige y luego todos los demás, en un acto de absoluta solidaridad, acompañan con sus colas el movimiento para que el óvulo se implante. Yo quisiera saber por qué no hay pancartas en todas las ciudades compartiendo estos descubrimientos. ¿Por qué no hay libros para niños y niñas, todos los libros contados con esta historia? Básicamente porque esta historia atenta contra el statu quo y pone en cuestión todo lo que hemos dado por sentado, sobre el porqué y el para qué de la vida y el lugar que cada uno y una ocupa en esta ecuación. Porque entonces ya no podemos seguir diciendo que los varones son más fuertes, más rápidos, más competitivos, que son agresivos por naturaleza, que son violentos por naturaleza. Ya no podemos decir que las mujeres son pasivas, dóciles y que su único destino es esperar y que lo único que tienen que hacer es ver quién se pelea más por ella y quién insiste más y quién la rompe más para finalmente quedarse con él. Ya no podemos decir esto, porque durante muchas décadas, durante muchos siglos hemos sostenido que esto es así porque míralo. El óvulo y el espermatozoide son así, y la fecundación es así, y la vida es así, y en la naturaleza son así. Pues no, no es así. Nos contaron este cuento para sostener una verdad que ya querían que sostuviéramos. Y vuelvo a irme a la historia universal, ¿no? Porque entonces eso que llamamos historia universal es, por supuesto, solo una pequeña cara, una pequeñísima parte. Porque en el medio de las guerras, de las conquistas más atroces, del despliegue del macho más macho, ha existido otra historia, que es la que ha hecho posible que sigamos hoy acá. Y es la historia de la solidaridad, la historia de la nutrición, la historia de la compañía, la historia del cuidado. Esa historia que principalmente ha sido protagonizada por nosotras y que por lo mismo es la que ha sido silenciada. En el medio de los estallidos de guerra más intensos, de las violencias más atroces, esta otra vida, esta otra cara, anclada a esto otro, se ha ido colando insurrecta siempre, abriéndose espacio, y por eso es que hoy seguimos acá. Pero esa historia es principalmente nuestra historia como mujeres. ¿Quiénes seríamos como especie? Me pregunto yo, ¿no? Si en vez de pensar y contar el inicio de la vida desde la competencia, la agresión y la violencia, lo hiciéramos desde esta historia, la solidaridad, la cooperación, la atracción, la comunión, ¿qué pensaríamos de la humanidad y de lo que somos capaces si en vez de una larga sucesiones de guerras y conquistas habláramos de esto, de la vida poderosa, amorosa, potente, insurrecta, que siempre estuvo abriéndose paso incluso en los lugares más hostiles, incluso a pesar de nosotros como humanidad? Esa historia que ha sido acallada y que sucedió en el marco de la cooperación, la solidaridad, la elección por el disfrute y el cuidado. ¿Qué pensaríamos del sentido de la vida y qué pensaríamos de los vínculos? ¿Qué pensaríamos del amor? ¿Qué pensaríamos de las parejas? ¿Qué pensaríamos de cualquier otro vínculo? Si en vez de condenarnos a la guerra y la violencia, porque bueno, total, así lo quiere la naturaleza, es un destino biológico, esto es así, no hay otra opción, me lo grita el útero, me laten las células, nos abriéramos a esta otra historia. Porque vuelvo a decirles esto, somos la humanidad que somos porque creemos lo que creemos. Son nuestras creencias las que delimitan nuestro mundo y nuestra realidad. Son nuestros puntos de vista lo que construyen aquello que asumimos posible y lo que no. No es solo un cuento sobre la fecundación. Les estamos pasando a nuestros hijos e hijas un guión de vida, un modelo de humanidad, un guión para las relaciones, principalmente para las relaciones de pareja. Les estamos pasando un modelo de vida, un destino. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, romper con la narrativa de la fecundación, como la conocemos, es romper con las lógicas de la guerra, las lógicas de la dominación, las lógicas de la violencia. No en vano, cuando hablamos del amor, decimos la conquistó, me conquistó.
Las lógicas de la guerra se instalaron incluso ahí, en ese lugar que nos dicen que es el sacrosanto del amor sagrado, que es el amor de pareja. Ahí. ¿Qué pasaría, no? Si pudiéramos romper con esa narrativa, y es romper con la narrativa de la fecundación, para romper con las lógicas de la guerra, que se nos instalaron como naturales, como único destino, como lo que corresponde. No vivimos gracias a la competencia ni a la ley del más fuerte. Existimos gracias a la solidaridad, al cuidado, a la nutrición, a la atracción. Es lo que dice el diseño de especie, si es que queremos jugar con las mismas cartas que jugaron con nosotras durante tantos siglos. Y no es una invitación a creer en el cuento rosa de hadas del estilo de vivieron felices para siempre, y ella es buena, y él es bueno, y todos somos buenos, ¿no? Esto realmente tiene que ver con una lección de animarnos a saltar fuera de la caja y romper los puntos de referencia sobre los que nos hemos construido, sobre los que hemos construido nuestra historia y nuestro destino, en micro y en macro. O sea, yo como Violeta y yo como parte de una humanidad, ¿no? Es animarnos a romper con esas casas, con esos lugares, por lo menos ponerlos en cuestión, porque cuando cuestionamos las verdades que se nos han dado como únicas y absolutas, le estamos haciendo un pulso enorme al patriarcado. Cuando somos capaces de poner en cuestión y decir, ¿qué pasaría si? Solo háganse esa pregunta, no se trata de creer absolutamente y de ahora en adelante, no. ¿Qué pasaría si? ¿Cómo sería si? Porque en el momento en el que dejamos ingresar esa pregunta, ponemos en jaque al sistema. Porque entonces quiere decir que hay otras posibilidades, hay otras opciones, hay otra vida lejos de este marco. El mundo no se acaba cuando se termina la mesa. No caemos en el mundo de los monstruos. Justamente se trata de romper con esos márgenes para ir a ver qué carajo realmente podemos hacer, que no sea esto que nos está costando la vida. Entonces no se trata de juguemos a lo naif, sino de realmente entender que por siglos nos han dicho que no tenemos más opción que la violencia, la dominación, la guerra, porque la naturaleza lo quiso así. Y de pronto resulta que la naturaleza siempre ha querido otra cosa, ¿no? Digamos, por eso les digo, vamos a jugar en los términos de ellos, yo juego en los términos de ellos. Y entonces, el diseño de especie no está vinculado a la guerra, ni al miedo, ni a la conquista. Eso es lo que la humanidad, y principalmente los varones, han hecho con el poder que nos expropiaron a nosotras. Y acá es lo mismo, o sea, pensemos incluso en lo que marca la fisiología para los nacimientos, que es que sucedan durante el mayor pico de oxitocina de nuestras vidas. Y para la que no sepa, la oxitocina es la hormona del amor, la hormona de la generosidad, de la solidaridad, es responsable de los comportamientos prosociales, y encima el cóctel hormonal incluye las endorfinas, la dopamina, o sea, puro placer, pura conexión, puro disfrute, puro goce. Entonces, si vamos a pensar en términos de, bueno, la biología sí lo quiso, bueno, la biología, si se quiere, ha marcado un inicio de la vida en medio del placer, de la vinculación, del cuidado, de la solidaridad. Lo que ha hecho esta sociedad es convertir eso en actos de tortura, abuso y violencia. Y cuando digo sociedad, digo principalmente los varones. Es decir, que construir una sociedad basada en la guerra y la violencia y la conquista y decir que esa es nuestro derrotero, nuestra única opción, ha sido una decisión política. Y entonces seguir sosteniéndola también lo es. Con lo cual la invitación no es a ser naif o tener buenas intenciones, sino a asumir la incomodidad de ser profundamente transgresoras y romper con la realidad impuesta. No podemos seguir escondiéndonos detrás del eso fue lo que me enseñaron, así es en la naturaleza, siempre ha sido así, no queda otra. Nuestras elecciones crean nuestra realidad. Y el ejercicio de la violencia y la conquista, tanto en los espacios macro como en los espacios más íntimos, son construcciones producto de decisiones políticas. Tenemos una enorme posibilidad de detonar el sistema, de ir abriendo brechas, si nuestras hijas empiezan a tener otra narrativa, si nuestras hijas empiezan a construirse desde otro relato. Esto, por supuesto, no quiere decir que entonces la responsabilidad de la violencia machista recaiga sobre ellas o sobre nosotras, pero por lo menos hace que sepamos que nuestras alarmas encendidas son lo mínimo
que podemos tener, que tenemos derecho a todas nuestras alarmas encendidas, que tenemos derecho a la defensa, que tenemos derecho al autocuidado como legítima defensa también, que tenemos derecho a no participar de esos actos de violencia, no porque sean nuestra responsabilidad, pero sí que hay otras opciones, porque por siglos las mujeres hemos aceptado dinámicas, relaciones, vínculos, violencias, vulneraciones, porque hemos creído que no había otra opción y ahora sabemos que sí. Así que, ahora que ya lo sabes, ¿qué vida vas a crear? ¿Qué vida vas a elegir? ¿De qué lado de la fecundación nos vamos a ubicar? Bueno, nos vemos en el próximo episodio.